Hola mis amigos, muy buen día. Que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos nosotros. Que Él venga a iluminar nuestro entendimiento. Él venga a dar una dirección para nuestro entendimiento. Porque solo cuando nosotros entendemos su palabra, solo cuando nosotros tenemos oídos para oír su voz, es que nosotros finalmente podemos, realmente podemos obedecerlo. En cuanto esto no suceda, nosotros podemos tener informaciones, muchas informaciones, vastas informaciones al respecto de la fe, de la palabra de Dios, de el regreso de Jesús, de forma que podamos comprender lo que pasó en la época de Él. Aún así, si Él no ilumina nuestro entendimiento, yo no creo que uno pueda entender la voluntad de Él para nuestra vida. Además, está escrito que el Dios de este siglo, el diablo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, para que no fuesen salvos. El Dios de este mundo, el Dios de este mundo. Entonces, usted puede entender que el Dios de este mundo puede ser la riqueza, puede ser la vanidad, pueden ser sus propios deseos, sus propios sueños, los dioses de este mundo que han desviado el entendimiento de las personas, han desviado la atención de las personas de la palabra de Dios para con las cosas que el mundo presenta. Entonces, a nosotros nos gustaría transferirles a ustedes lo que Él, Dios, nos ha dado. Hemos hablado con relación a su palabra, a la palabra de la verdad. Pero la palabra de la verdad solo es obedecida, seguida, practicada, vivida, cuando realmente el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. Usted precisa, nosotros dependemos de colocar nuestra mente para trabajar en lo que está escrito. Nosotros tenemos que invertir nuestro intelecto, nuestro espíritu, nuestra inteligencia en las sagradas escrituras para que no vengamos a dejarnos envolver por los sentimientos del corazón. Cuando la persona lee la palabra de Dios, ella tiene, yo creo, ella tiene dos opciones. Coloca la cabeza, la mente, el intelecto para buscar, comprender aquello que está escrito en su intelecto o colocar el corazón en los sentimientos de aquellas palabras. Yo no sé si usted me entiende, pero por ejemplo, una persona que conoce bien la palabra de Dios, conoce bien
ella coloca el corazón en la palabra de Dios, entonces ella dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿No es esto? Él me lleva a los pastos verdes, a las aguas tranquilas de descanso, que esto es lo que ella lee, lo que ella sabe y que ella siente. Entonces, está escrito: yo siento, caramba, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Solo que, en la práctica, ella vive otra realidad. Entonces, ella coloca el corazón en aquel versículo, le gusta, se siente bien con aquello, pero cuando va a enfrentar sus luchas, las dificultades, entonces ella huye, ella falla, ella no tiene coraje para tomar actitudes, porque ella creyó con el corazón, con el sentimiento, no con el intelecto. Yo pienso así es lo que he entendido con la palabra de Dios. Yo creo que Dios nos dio la palabra de Él para que nosotros coloquemos nuestra mente para aprender lo que está escrito, no es el corazón. Una persona que va para una facultad, ella coloca ¿qué? Para funcionar en la facultad, la cabeza, no el corazón. Si ella se va a formar en medicina o va a ser formada como una abogada, si ella tiene que quemar la cabeza, las pestañas, el intelecto. Ella tiene que usar el intelecto, pensar, razonar, pesar, evaluar, para que entonces ella pueda aprender y colocar en práctica. Pero si la persona coloca el corazón en sus estudios, no va a aprender nada. Puede hasta aprender alguna cosa, pero aquello no va a tener practicidad en su vida. Entonces es así. Usted ha visto, nosotros hemos visto a muchas personas que dicen creer en Jesús, pero un creer superficial, un creer con el corazón, sentimiento. Pero en el momento que ella tiene que enfrentar sus propias luchas, son otros 500. ¿No es verdad? Dígame la verdad. Con permiso. Bien, yo he entendido esto. Yo he entendido que no basta usted conocer la verdad. No basta apenas conocer la verdad. Usted tiene que colocarla en práctica. Porque si usted no la coloca en práctica, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve sentir que la verdad es verdadera y no la asume en su vida? ¿No es? Eso no es. Jesús, entonces, dice: ni solo de pan vivirá el hombre. Por ejemplo, ni solo de pan vivirá el hombre. Él enseñó esto, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y él fue tentado en el desierto cuando estaba 40 días sin comer. Obviamente él estaba con hambre. ¿Y con qué hambre debería estar? Imagínense, él era hombre, era Dios, pero era hombre. Por eso él es llamado de hijo, hijo de Dios en el hombre. Jesús era Dios en el hombre, en la carne.
sujeto a sentimientos, sujeto a dolores, sujeto a hambre, a sed, al cansancio, sujeto a las tristezas, sujeto a las alegrías. Él era como nosotros, como yo, como usted. Él era hombre, purísimo, pero Dios era con él. El Espíritu de Dios estaba con él, estaba en él. Pero el Espíritu Santo, cuando él tenía hambre, cuando él tuvo hambre, 40 días y 40 noches, el Espíritu Santo no le dio comida a él en el momento. No le dio. Él quedó con hambre, de verdad. Pero él resistió y el diablo, sabiendo que él estaba con hambre, él aprovechó exactamente después de 40 días, una cuarentena de ayuno, de comer. Jesús debía estar desesperado de hambre porque el cuerpo de él, la carne de él, la humanidad de él, la naturaleza humana de él, carecía de esto. Entonces, en el momento más crucial, el diablo vino y le presentó una idea, una facilidad. Una idea que resolvería el problema en el momento, que es lo que todos los seres humanos quieren, todos nosotros. Cuando enfrentamos un problema, todos nosotros, sin excepción, nosotros apelamos para la solución. Nosotros queremos la solución ya, inmediata. Entonces, fue lo que Jesús pasó. El diablo le ofreció una oportunidad. Mire, transforme estas piedras en panes. Y listo. Pero Jesús sabía también que él tenía conciencia. Vea, en aquel momento de hambre, él no le dio lugar al hambre, no le dio lugar a sus sentimientos de hambre. Pero él apeló para lo que él sabía de la palabra de Dios. ¡Qué cosa maravillosa! Jesús, aunque sintiese en la carne el hambre, él no se dejó llevar por la sugerencia fácil que el diablo le presentó a él. Y él dice: ni solo de pan el hombre vivirá. Es lo que está escrito. Y lo que está escrito es lo que uno tiene que vivir. En otras palabras, Jesús habló. Lo que está escrito es lo que he vivido. Es lo que todos tienen que vivir. Ni solo de pan el hombre vivirá, pero de toda palabra, o sea, de toda promesa de Dios. La palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús resistió con esta palabra, el diablo vio que perdió aquella primera batalla y después vino con otra y después vino con otra. Y en todas ellas Jesús resistió apenas con la palabra, continuaba con hambre hasta el momento en cual el diablo perdió porque él mantuvo su idea, su pensamiento, su intelecto, su inteligencia. Él fijó la palabra de Dios en su mente, en su espíritu, y así él pudo resistir. Así él pudo vencer una de sus mayores batallas aquí en la tierra, el propio Satanás. Él venció. Y nosotros tenemos que seguir este modelo de fe, la fe inteligente,
La fe que es pautada en aquello que está escrito y no dejar que nuestras necesidades vigentes vengan a suplantar o vengan a obligarnos a dar oídos si querer la solución de acuerdo con lo que es más fácil, que no condice con la voluntad de Dios. Ni solo del pan vivirá el hombre. Entonces, ahora yo entiendo qué es lo que significa lo que Jesús no tenía dolores, Jesús no tenía dónde reclinar, acostar su cabeza, no tenía una morada, una casa, no tenía dónde bañarse, cambiarse de ropa, hacer sus necesidades fisiológicas. Él no tenía dónde permanecer por lo menos una hora. No. Él no tenía una residencia fija. Él vivía de un lado para otro. Y siempre caminando, siempre caminando. Iba de un lado para otro, caminando a pie. Solamente cuando él entró en Jerusalén, conforme está escrito que él iría a entrar en Jerusalén, él entró montado en una mula. Pero, amiga, amigo, vea que Jesús vivía la palabra de Dios. Él no solamente predicaba la palabra, él no solamente decía, no andéis ansiosos por cuanto vuestra vida, por alguna cosa, no os preocupéis con eso, etcétera, etcétera, etcétera. Él no solo habló, él vivió aquello que él enseñó. Y esa es la fe que hace o que hizo de Jesús un vencedor durante toda su vida, al punto de llegar al martirio del dolor, de tener que soportar el pecado de toda la humanidad, y murió con él. Pero Jesús vivió aquello que predicó. Jesús vivió aquello que enseñó, y es lo que todos nosotros, sin excepción, tenemos que hacer. Esto solo es posible cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Aún así, nosotros tenemos que decidir. El Espíritu Santo nos fortalece, nos guía, nos orienta, pero la decisión final es nuestra. El Espíritu Santo no hace de nosotros un robot, no. Él orienta, Él enseña, Él exhorta, Él convence. Él convence. Y todo esto, ¿sucede dónde? ¿En el corazón? No. Sino en la mente, en el intelecto. Es así que yo creo. Porque si nosotros pautamos o apoyamos nuestra fe en el corazón, nosotros vamos a caminar apenas por el sentimiento de la palabra de Dios. Y en el momento del dolor, uno va a querer un remedio que pare el dolor. Eso no es. En el momento del hambre, uno quiere comer algo, porque uno quiere saciar el hambre. ¿No es así? En el momento del frío, uno quiere calentarse, porque uno siente hambre, uno siente frío, uno siente dolor, en fin, uno quiere resolver el problema en aquel momento. Entonces, cuando uno apoya y se apoya en la fe inteligente, es en el entendimiento. El diablo ha cegado el entendimiento, los entendimientos
de las personas para que ellas no entiendan la palabra de Dios. Y una vez no entendiendo, ellas no serán fortalecidas por la palabra. ¿Cómo es que ella va a practicar una cosa que ella no entiende? Ahora, cuando ella coloca el corazón, por ejemplo, yo diría, muchas personas, con permiso, muchas personas, muchos que creen en Jesús o dicen creer en Jesús, les gusta mucho los salmos. Aman leer los salmos, ¿no es verdad? Es de hecho, Jesús citó los salmos, mencionó los salmos, pero los salmos fueron extraídos de un hombre que estaba gimiendo. Por ejemplo, David. Entonces, él habla en forma poética que sensibiliza, él habla aquello que él estaba sintiendo. Entonces, a las personas les gusta inclinarse para los salmos y apoyar su fe en los salmos. Ah, pero está escrito esto, está escrito aquello. Solo que, en dado momento, David hablaba como si fuese el propio Jesús en la cruz del Calvario. Ahí en el Salmo 69, él dice, mi alma está con un profundo dolor en la piel. Entonces, esto sensibiliza mucho el corazón del lector que lee. A la persona le gusta porque ella se identifica con aquella situación, pero esto no resuelve. Esto no resuelve. La fe no puede estar apoyada apenas en aquello que uno siente, en aquello, sino en aquello que uno racionalmente cree, inteligentemente. Jesús enfrentó al diablo diciendo, está escrito. Quiere decir, él vivía lo que está escrito y Satanás sabía de esto. Y Satanás perdió porque Jesús se mantuvo su mente intacta y no se dejó llevar por los sentimientos de su corazón. Es fácil. El reino de Dios no es un reino de facilidades. El reino de Dios es tomado por violencia, con esfuerzo, con sacrificio. Usted tiene que sacrificar, y yo no estoy hablando de sacrificio económico, no, porque el sacrificio económico es fácil. Difícil es el sacrificio del corazón. Sacrificar sus voluntades, es sacrificar sus vanidades, sus sueños, proyecciones, etcétera, su futuro. Eso es lo difícil. Porque cuando la persona realmente es dirigida por el Espíritu Santo, ella piensa, ella pesa, ella razona y ella decide decir, esto es lo que está escrito y es lo que voy a seguir independientemente de lo que siento. ¿Entiende, mi amiga, mi amigo? Yo hablé mucho y tal vez usted tenga que participar nuevamente en este video. 1, 2, 3, 4 veces para poder agarrar el espíritu. Para saber cómo usted puede actuar de forma que venga a vencerse a sí mismo. Vencer sus emociones, sus sentimientos, no solo usted, yo también, todos nosotros, yo no estoy excluido de esto. Una cosa es usted predicar, otra cosa es vivir aquello que usted predica, enseña. Y esta es nuestra obligación
Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.